¿Cómo están, chicos? Bienvenidos de nueva cuenta a su materia, la mecánica y el entorno, preparatoria 23, su amigo y servidor, el maestro Dr. Luis Antonio Lanís Lona. Vamos a hablar de la etapa 2. Etapa 2 se llama cinemática, movimiento en una y en dos dimensiones. El tema de hoy se va a llamar tiro horizontal. Se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección paralela a la superficie. Podemos observar cómo el avión deja caer un proyectil y el movimiento de este proyectil, a ese movimiento se le llama tiro horizontal. Podemos observar que el proyectil va descendiendo, es decir, se mueve en el eje de las Y, pero también avanza a cierta distancia, es decir, el movimiento en el eje de las X. El tiro horizontal es un movimiento en dos dimensiones porque se mueve en X y en Y al mismo tiempo. Aquí podemos observar todas las características de el tiro horizontal. Vamos a ir enunciando cada una de ellas. Por ejemplo, Vx significa velocidad constante en el eje de las X. Es decir, que la velocidad con la que va el avión, es decir, su velocidad en el eje de las X, va a ser la misma del proyectil en el segundo 1, va a ser la misma en el segundo 2, va a ser la misma en el segundo 3 y va a ser la misma cuando choque en el suelo. Entonces, con la velocidad en el eje de las X no hay problema porque nunca cambia, siempre es la misma. Muy bien. La velocidad IY significa velocidad inicial en el eje de las Y. Si te acuerdas del tema caída libre, recordarás que cuando se deja caer un objeto, su velocidad con la que inicia a caer es de 0 metros por segundo. Eso significa VY, velocidad inicial en el eje de las Y. Y va a ir aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces va a ir aumentando la velocidad en Y en el segundo 1, negativamente porque va para abajo, va aumentando en el segundo 2, aumentando en el segundo 3 y su máxima cuando ya choca en el segundo 4. Estos segundos es nada más por mencionar un ejemplo. Bien, la YI significa altura inicial y la altura inicial es de donde se deja caer el proyectil. En este caso, la altura inicial es donde inicia el movimiento y el movimiento inicia en la parte de arriba. ¿Dónde termina? En la parte de abajo. En la parte de abajo tendríamos una altura final de 0 metros. XY significa altura inicial, 0 metros, y la XF significa altura final. Podemos observar que en cada uno de los segundos manejamos un ángulo θ y ese ángulo va a ir cambiando dependiendo del segundo donde se encuentre. Otro detalle importante es que en cada instante del tiempo, es decir, segundo 1, 2, 3 o 4, no importa, en cualquier instante del tiempo voy a tener componente en X y componente en Y, además de su vector de velocidad resultante. Componente en X, componente en Y y su vector velocidad resultante. Componente en X, componente en Y y su vector velocidad resultante, y al igual cuando chocan el suelo, velocidad o componente en X, componente en y velocidad resultante. Entonces, en cada instante del tiempo tenemos las componentes XY, tenemos la velocidad resultante, la V, el ángulo o dirección. Muy bien. Entonces ya sabemos lo que significa XY, distancia inicial, XF, distancia final, la gravedad ya sabemos que es negativa porque va para abajo, vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la T que significa el tiempo. Recuerda que la velocidad en Y, en el eje de Y o componente en Y, va aumentando negativamente hacia abajo. Entonces inicia en 0 y va a ir aumentando negativamente hacia abajo. Muy bien.
Vamos a ver ahora las ecuaciones del tiro horizontal. Como ya lo mencionamos ahorita, el tiro horizontal es un movimiento en dos dimensiones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se mueve tanto en X como en el eje de las Y al mismo tiempo. Vamos a ver las fórmulas en el eje de las X. Dice, ecuación de la posición o distancia en el eje de las X se mide en metros. Y la fórmula sería xf es igual a vx por t. xf sabemos que es distancia final y la t significa el tiempo. Recuerda que podemos obtener la distancia en cualquier instante del tiempo, es decir, tú puedes sacar la distancia en el tiempo 1, segundo 2, segundo 3, en el segundo que te pidan en el problema. Ecuación de la velocidad, se mide en metros por segundo, la velocidad ya lo conocemos, y Vx, que es esta Vx, sabemos que es constante. ¿Y qué significa constante? Significa que es la misma en cualquier tiempo, no importa si es el segundo 2, 3 o cualquier segundo. Entonces tú puedes obtener tu distancia en cualquier segundo, es decir, en cualquier tiempo, y lo multiplicas por tu Vx, que es constante y nunca cambia. Ahora, en el movimiento, en el eje de las Y, tenemos una ecuación que sería YF, significa altura final, es igual a YI, que significa altura inicial, más un medio que multiplica la gravedad, que multiplica el tiempo al cuadrado. Eso sería la ecuación de la altura. Y tú puedes obtener la altura en cualquier instante del tiempo. Es decir, dame la altura en el segundo 1, utilizas la ecuación y le pones segundo 1. Oye, quiero la altura en el segundo 2, haces la operación con el segundo 2, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora la segunda fórmula dice v Fy. ¿Y qué significa? Velocidad final en el eje de las Y. Y es igual a la gravedad por el tiempo. Es decir, tú puedes obtener la velocidad en el segundo 1, simplemente el tiempo valdría un segundo. Puedes obtener la velocidad en el eje de las Y en el segundo 2 o en el segundo 3. Solamente vas cambiando el tiempo. Segundo 1, segundo 2, de acuerdo a la pregunta que te hagan. Pero es esta misma fórmula para el segundo 1, para el segundo 2, para el segundo 3. Recuerda que la gravedad es constante, nunca cambia, entonces sería la gravedad por el tiempo, simplemente. Muy bien, aquí en la parte de abajo dice magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier instante del tiempo y su dirección. Entonces, para sacar o para obtener la magnitud sería con teorema de Pitágoras, en este caso. Sería velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, que acuérdate que es constante, más vy al cuadrado. Entonces, vx al cuadrado más vy al cuadrado, hace la sumatoria, obtenemos la raíz cuadrada y nos da la velocidad en cualquier instante. Acuérdate que mencionamos en el dibujo anterior que en cada instante del tiempo tenemos componente en x, tenemos componente en y y la velocidad. Esa velocidad viene siendo esta de aquí. Muy bien. Ahora, si quiero obtener su dirección, recordamos que la dirección viene siendo el ángulo θ y es igual a la tangente inversa de la velocidad en y entre la velocidad en x. Muy bien, vamos a ver un video, a ver si queda más claro con un ejemplo. Ejemplo 1. Un avión vuela con una velocidad de 210 metros por segundo y deja caer un proyectil desde una altura de 400 metros. Dice, calcula, inciso A, tiempo que tarda en llegar al suelo, inciso A. Inciso B, el alcance del proyectil desde el inicio de su caída. El alcance viene siendo la distancia final. Inciso C, la velocidad del choque en el suelo. Cuando ya choca en el suelo, quiero saber con qué velocidad choca. Y la dirección, inciso D, al momento del choque. Es decir, te están preguntando el ángulo θ al momento de chocar en el suelo. Muy bien, entonces tenemos su velocidad inicial, Vx, hacia la derecha, el avión va a esa velocidad, altura de 400 metros, altura, es decir, su altura inicial. Recuerda que la altura final al llegar al suelo sería 0 metros. Bien, todos estos detallitos, ya tenemos por ahí algunos datos y tenemos las incógnitas. Vamos a irlos representando en una gráfica. Bien, aquí tenemos nuestra gráfica
y vemos que la velocidad en X es 210 metros por segundo, la altura inicial es de 400 metros, datos que te da el problema. Velocidad inicial en Y, tú ya sabes que es de 0 metros, lo dijimos en dos diapositivas anteriores. Una de las preguntas o incógnitas del problema sería el tiempo que tarda el proyectil en llegar desde esa altura hasta chocar en el suelo. Altura final, tú sabes que en el suelo son 0 metros, distancia inicial son 0 metros, y las incógnitas, aparte del tiempo, te dice, dime cuál es la distancia o el alcance que llega. Distancia o alcance o posición es lo mismo, es la distancia final en el eje de las X. Dime con qué ángulo choca en el suelo. Te están preguntando el ángulo θ al momento de chocar en el suelo. Este de aquí. Y la velocidad final o la velocidad con la que choca en el suelo. Esta velocidad. Muy bien. Procedimiento. Vamos a obtener primero el tiempo. Utilizamos esta ecuación. Sería YF es igual a YI más 1 medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Tú ya sabes que la YF vale 0. ¿Por qué? Porque la altura final al llegar al suelo son 0 metros. Entonces colocamos un 0. Y después vamos a despejar. Si tú te fijas, aquí dice más 1 medio que multiplica la gravedad menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. Está sumando. Entonces, como está sumando, lo voy a pasar del lado izquierdo de la igualdad restando. Entonces, aquí lo paso del lado izquierdo, aquí está el signo de igual, aquí está el signo de igual, y lo pasé del lado izquierdo restando. Si aquí estaba sumando, de este lado pasa restando. Entonces, este menos por este menos te da más. Entonces, menos por menos ya lo tenemos positivo, y 9.8 por 1 entre 2 te da 4.9. 4.9 positivo. Las unidades siguen siendo las mismas, aquí las tenemos. Entonces sería 4.9 por tiempo al cuadrado, es igual a 400. El 4.9 que multiplica va a pasar dividiendo del lado derecho de la igualdad, y el exponente 2 va a pasar como raíz cuadrada de 400 sobre 4.9. Hacemos la operación y tenemos un tiempo de 9.03 segundos. Quiere decir que el proyectil desde esta altura hasta el suelo se tardó en llegar un tiempo de 9.03 segundos. Muy bien, entonces ya tenemos la primera incógnita, que sería el tiempo. Recuerda que era el inciso A, la primera pregunta. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos a obtener la distancia final. Distancia final, acuérdate que la fórmula es xf es igual a la velocidad en x por el tiempo. La velocidad en x es 210 metros por segundo y el tiempo que tardó en llegar al suelo es 9.03. Lo multiplicamos y nos da una distancia de 1896.3 metros, que sería esta distancia en esa parte de ahí. O sea, desde aquí hasta este punto recorrió una distancia de 1896.3 metros. Muy bien, esa sería la respuesta a la pregunta inciso B. Vamos a hacer otro procedimiento porque lo vamos a ocupar más adelante. Es decir, voy a obtener la velocidad en la componente en Y, donde chocan el suelo. Recuerda que la componente en X va a ser la misma porque la X nunca cambia. Entonces, esta Vx de 210 va a ser la misma en cualquier instante del tiempo. Entonces, la componente en X sería 210, la misma, la componente en X en ese punto. Pero nos falta obtener la componente en Y. Para eso hacemos uso de esta fórmula. Vfy es igual a gravedad por tiempo. Entonces la gravedad ya la conocemos y el tiempo, que son 9.03 segundos. Lo multiplicamos y obtenemos menos 88.49 metros por segundo. Esa sería la componente en Y, es decir, esta de aquí. Entonces, si ya conocemos Vx y conocemos Vy, podemos obtener fácilmente la fuerza del vector resultante, en este caso la velocidad resultante. Ya tenemos componente en X, Vx, tenemos Vy, y ahora sí, con teorema de Pitágoras obtenemos la V, la velocidad final.
Bien, entonces les comentaba, utilizando teorema de Pitágoras, podemos obtener esa V. Esa V, que es esta parte de aquí. Esta V de aquí es esta de aquí. Muy bien. Entonces, esta V es la velocidad final con la que choca. Simplemente teorema de Pitágoras, Vx al cuadrado, que ya la conocemos, vale 210, más la Vy al cuadrado que obtuvimos en la diapositiva anterior, que vale menos 88.49. Recuerda que es negativa porque va para abajo. Entonces, 210 al cuadrado nos da 44.100 y menos 88.49 al cuadrado nos da 7.830.48. La suma nos da esta cantidad y la raíz cuadrada de esa cantidad nos da 227.88 metros por segundo. Esa sería la velocidad, esta V, con la que chocan el suelo. Resultado de la pregunta inciso C. Y nos preguntan, última pregunta, el ángulo o dirección, que es lo mismo. Sería ángulo θ es igual a tangente inversa de Vy sobre Vx. Vy ya sabemos que vale menos 88.49 y lo Vx 210. Hacemos la división, nos da menos 0.4213. ¿Por qué menos? Porque es menos entre más. Entonces, menos 0.4213, tangente inversa de esta cantidad negativa, nos da un ángulo negativo de menos 22.84 grados. Recuerda que es negativo porque se está midiendo del eje X hacia abajo, es decir, se está haciendo una medición de un ángulo a favor de las manecillas, por eso es negativo. Muy bien, chicos, hasta aquí sería un ejemplo completo de un problema del tema tiro horizontal. Cualquier duda o detalle respecto a este tema, favor de preguntarlo en la clase. Hasta aquí sería todo de mi parte. Te agradezco por ver este video. Hoy es un excelente día. Te lo repito todos los días. Hoy es un excelente día. Disfrútalo al máximo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima.